Un saludo para todas y todos ustedes. Nos encontramos en Paz por lo Sano, programa que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Nuestro invitado de hoy es el profesor Marco Romero, quien es docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional y es el director de la Consultoría por los Derechos Humanos y los Desplazados CODES, una de las organizaciones de mayor prestigio y que con mucho esfuerzo trabaja por la plena vigencia de los derechos humanos y sobre todo en la protección de la población desplazada. Marco Romero ha sido un activista de la paz y de los derechos humanos de amplia trayectoria en el país. Marco, muy contento de que nos acompañes hoy aquí en el programa. Afortunadamente por fin logramos tenerte acá para poder conversar sobre estos temas tan importantes de los derechos humanos y el desplazamiento en nuestro país. Carlos, muchas gracias por tu invitación. Es un honor estar contigo en esta entrevista y quiero también un saludo a la audiencia en América Latina. Algunas organizaciones de derechos humanos hablan de que en Colombia existe una crisis humanitaria. Parten, por supuesto, de distintos diagnósticos y de la problemática en general que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. ¿Cree que hay una crisis humanitaria en el país, Marco? Carlos, mira, yo creo que Colombia ha tenido una de las crisis humanitarias más complejas, más grandes del mundo con ocasión del conflicto armado, pero también hay muchos fenómenos colaterales al conflicto armado que constituyen una crisis humanitaria. Incluso cuando se mira una definición ampliada como fue la Declaración de Cartagena de los años 80, allí se recomendaba que para mirar los desplazados o los refugiados no se mirara solamente como causa de una crisis humanitaria el conflicto armado, sino crisis generalizadas de derechos humanos. Por ejemplo, hay una crisis humanitaria severa con la gente de Haití, así no haya un conflicto armado interno, o a veces por problemas de orden público, por violencias generalizadas como pasa en el norte de México ahora. Entonces hay muchos de estos fenómenos que se han cruzado en Colombia. Y obviamente la pregunta es cómo esa crisis humanitaria ha ido cambiando con ocasión del proceso de paz que tenemos en este momento. Y yo soy de los que valoro de manera, digamos, superlativa el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, porque es uno de los pasos más decisivos para lograr cerrar un conflicto armado de más de 50 años en Colombia. Este acuerdo ha disminuido de manera muy significativa la violencia en muchos territorios, pero desafortunadamente sobreviven razones que reproducen esta crisis humanitaria. Hemos visto desplazamientos forzados, sobre todo en toda la costa pacífica colombiana, muchos asesinatos de líderes sociales, algunos se deben a dinámicas de conflicto entre Estado y guerrillas, por ejemplo el caso del ELN, o presencia de EPL en otras regiones de Colombia, a presencia de paramilitares, muchas organizaciones, estructuras paramilitares, el Clan del Golfo, etcétera, una serie de grupos que persisten en Colombia, porque el proceso de negociación con los paramilitares fue muy parcial, con resultados muy relativos, y también muchas veces factores de economías ilegales que apelan a la violencia, que es ya una tradición, que aprovechaban, como se dice en el refranero español, en río revuelto ganancia de pescadores, que aprovechaban el telón del conflicto para expropiar tierras, para sacar la gente de las zonas donde hay recursos naturales estratégicos o para deshacerse de quienes tienen un activismo social, digamos, que enfrenta las economías extractivas o que enfrenta dinámicas invasivas de economía en los territorios. Entonces, hay una crisis humanitaria que persiste, que se refleja sobre todo en el asesinato de líderes sociales, pero no podemos leer esta crisis como si no existiera un proceso de paz, ni podemos invocar la crisis para argumentar, como hacen algunos, que el proceso de paz no ha sido un proceso trascendente en Colombia, sino para decir más bien al revés. Este proceso debe contribuir a que debe ser la base fundamental sobre la cual Colombia dé el paso definitivo de cerrar esta guerra, y aún así, cuando miramos Centroamérica, Guatemala, Salvador, hemos visto que sobreviven dinámicas de crisis humanitaria que hay que atender aun cuando hay una negociación exitosa con los grupos más políticos. Pero las cifras son siempre dramáticas, ¿no? Porque un observatorio nacional nos habla de 224 líderes sociales asesinados entre noviembre de 2016 y febrero de 2018.
y, y algunos otros hablan de 282, de que son mucho más amplias estas cifras. ¿Qué te dicen estas cifras realmente? ¿Qué impacto causan realmente sobre la realidad dramática de los derechos humanos? Bueno, estas cifras a veces son de líderes, por ejemplo, que estaban reclamando tierras a nivel de la jurisdicción de restitución de tierras. Y es un caso muy grave porque hay gente reclamando derechos en tanto víctima que es asesinada o perseguida. No siempre son el líder político. A veces lo que ocurre es que hay poderes que están establecidos, poderes muy grandes en los territorios, ven como una amenaza a los líderes sociales, y obviamente el proceso de paz lo que ofrece como paradigma para la sociedad colombiana, el punto 2 particularmente, es la idea de que la sociedad colombiana de la paz debe ser una sociedad de la movilización social, donde los campesinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes se organizan y se movilizan para reivindicar sus derechos. Es decir, la paz va a ser una sociedad de más conflictos, si se quiere, y menos violencia se espera. Pero por ahora lo que se ve es que muchos sectores empiezan a golpear esos liderazgos estratégicamente porque ven allí la semilla de gente que mañana les va a disputar el poder en los territorios. También hay casos, digamos, asociados a economías ilegales. Hay una diversidad de situaciones, digamos, no tenemos un patrón único, y desafortunadamente más del 50% de los casos no se conoce bien el autor directo de estos asesinatos. Y hay un telón de fondo de todo esto, y es que el Estado colombiano siempre ha sido un Estado con una precariedad enorme para proteger los líderes en los territorios. Cuando vimos las zonas de concentración de las FARC, las zonas veredales, vimos que el Estado tenía muy poca capacidad de maniobra para atender este requerimiento tan importante del proceso de paz. La pregunta es si no pueden atender realmente, o si no pudieron sacar adelante estas zonas veredales con todos los temas que estaban planteados en el acuerdo, ¿qué puede hacer el Estado para los pobladores rurales de esas zonas? Entonces también hay una precariedad muy grande del Estado para proteger los líderes, y una cultura en Colombia y en muchas zonas de América Latina acostumbrada a pensar con las categorías de la seguridad nacional. Claro. Es decir, aquí hace poco un general dijo en Colombia, no, a la gente de bien no le pasa nada, están matando a esa otra gente, o sea, como a la gente de mal, claro. O sea, como quien dice, los líderes sociales son gente de mal, no tiene pruebas, no tiene argumentos, es el expediente viejo de Colombia, donde los propios fiscal general en otra época salía a decir, no, es que estaban infiltrados por la guerrilla, los paramilitares, son gente que es sospechosa, que trae violencia. Ese estigma de los líderes sociales sin fundamento, porque cuando miramos la impunidad frente a los casos es cercana al 100%, entonces uno no sabe de dónde las autoridades tenían la información para hacer este cotejo, o lo que recientemente dijo el ministro de Defensa de Colombia, de que esto era un tema de líos de faldas o de asuntos privados, sí, que era lo que decía el presidente Uribe en otra época frente a los sindicalistas, sí, que los asesinaron por líos pasionales. Y claro, yo digo, claro, algo de líos pasionales hay porque pues hay gente enamorada de la guerra, hay gente que le tiene fobia a la democracia, y pues si esas son las pasiones, sí son líos pasionales los que están detrás. Bueno, nos toca hacer una primera pausa, Marco, y ya regresamos. Muy bien. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es el profesor Marco Romero, docente de la Universidad Nacional y presidente de CODES. Marco, a propósito de esta situación del exterminio, de los asesinatos de líderes sociales, sobre lo cual se hacía referencia anteriormente, preocupa también que estos asesinatos se extienden a excombatientes de las FARC, porque ya se conocen 64 de ellos que han sido asesinados y algunos familiares. ¿Qué tanto esto impacta al proceso de paz con las FARC o le hace perder su credibilidad? ¿O cómo se puede interpretar esta situación? Carlos, mira, yo creo que es muy grave que haya asesinato de líderes sociales, pero también es muy grave que haya asesinato de quienes han hecho un acuerdo de paz y buscan una reincorporación a la vida civil, económica, política del país. Creo que, como lo dice Francisco Gutiérrez, el secreto, el indicador principal de un acuerdo de paz es que no asesinen a quienes firman el acuerdo,
pero también hay que decir que el secreto de la paz, en el caso de Colombia, donde se está hablando de un conflicto que tiene muchas motivaciones sociales y políticas, es que puede haber una transición, dado que las FARC ha aceptado jugar dentro de las reglas de un sistema democrático donde hay pluralidad política y donde hay derecho a la movilización social. El secreto del acuerdo es que se cree un sistema de garantías donde quienes han estado, por distintas razones, contestando esa legitimidad de ese Estado, ahora juegan dentro de ese Estado con garantías. La participación en la vida política es el objetivo del acuerdo de paz. Por eso es doblemente grave el asesinato de quienes, digamos, han pactado el acuerdo. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Creo que en La Habana se tenía una conciencia plena de que hay lo que el Papa Francisco llamaba fuerzas de la cizaña. O sea, hay gente en Colombia interesada en boicotear ese acuerdo, en volverlo trizas. Volverlo trizas, en desestabilizarlo por muy distintas motivaciones y razones. Algunos porque están acostumbrados al statu quo de la guerra, otros porque no quieren que haya una competencia política más abierta, otros porque no quieren que muchos de los temas de las grandes verdades del conflicto se reconozcan de manera multilateral. Hay muchas razones, pero lo esencial, creo yo, es que se crearon una serie de instrumentos para blindar el acuerdo. Entre ellos, uno muy fuerte, y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nombra una misión para verificar, digamos, la protección, las políticas de protección a las que se obliga el Estado colombiano frente a los excombatientes y frente a los líderes sociales. Obviamente se espera que esta misión reporte al Consejo de Seguridad y esto puede tener consecuencias más adelante para el Estado colombiano y para los gobiernos en términos del cumplimiento de este acuerdo. Pero no basta esto, es decir, también se han creado comisiones de seguridad, se han creado una unidad para perseguir bandas criminales. Es decir, en La Habana se sabía que había muchos riesgos, pero no basta tener el inventario de riesgos, hay que abogar porque estos mecanismos todos funcionen activamente y que haya una actitud de la sociedad, claro, de cerrar filas en torno a la paz, claro, porque creo que la dirigencia de las FARC no va a echar atrás el acuerdo por estas circunstancias complejas que están dando, pero sí hemos visto disidencias importantes motivadas por muy diversas razones y hemos visto que otros grupos armados empiezan a ponerle dudas a los acuerdos en función de si el Estado es capaz de garantizarles la vida y si no garantiza la vida, pues en qué medida puede garantizar el resto de acuerdos. Entonces creo que es importante para la consolidación de la paz en su conjunto, digamos, que se preserve la vida de quienes han pactado el acuerdo. Y a propósito del acuerdo final de La Habana, desde tu experiencia del trabajo con las víctimas y de sus necesidades y anhelos y necesidades frente al tema de la tragedia y de su condición de víctimas, ¿qué importancia tiene la justicia especial de paz, a pesar de los recortes y de todo esto que ha sufrido? Pero ¿qué impacto puede tener eso dentro de los conceptos de verdad, justicia, reparación y no repetición? Yo creo que es importante que la opinión pública vea la experiencia colombiana como una experiencia muy innovadora e inédita, porque tradicionalmente, por ejemplo, en Colombia la gran mayoría de los conflictos entre guerras civiles, la mayoría entre liberales y conservadores se zanjaron por amnistías basadas en el delito político y las víctimas fueron, como alguna vez se dijo, el bagazo del proceso. No, nunca fueron consideradas. Ahora se acuerda que hay una comisión de la verdad y esta comisión de la verdad busca esclarecer causas más estructurales y daños más estructurales. Por ejemplo, un daño estructural es que a mucha gente se le despojó de su tierra y fue lanzada a las periferias urbanas y estos territorios ya están siendo utilizados para otro tipo de emprendimientos económicos. Daño estructural es que, por ejemplo, 7 millones de desplazados hace mucho tiempo no participan en la democracia local y esto plantea un quiebre radical de la democracia local en los territorios. Entonces hay una comisión de la verdad. Hay una justicia especial. Es la primera vez en la historia de las negociaciones de conflictos, digamos, que las partes acuerdan un tribunal para juzgar su propia responsabilidad. Y en La Habana se avanzó en un criterio muy importante que es el principio de universalidad. Es decir, que todas las víctimas deben ser reconocidas, que todos quienes tienen una responsabilidad frente a crímenes graves deben asumir esa responsabilidad, claro, sea directa o indirecta,
y que en general todos esos daños deben ser reparados. Eso nunca había ocurrido en Colombia. En Colombia hemos vivido un cinismo. Hay quienes se preocupan por el secuestro y de alguna manera, digamos, hay un rechazo de la sociedad colombiana al secuestro, pero no ocurre lo mismo con la desaparición forzada. Claro. Y hay muchos más desaparecidos en Colombia. Desiguales, claro, mucho más desaparecidos en Colombia que en todos los desaparecidos de la dictadura argentina o chilena. Entonces, realmente aquí hay que ver cómo se busca una igualdad en la dignidad humana de las víctimas, y el acuerdo por eso plantea a las víctimas como el centro, digamos, del proceso de paz. Ahora, otra cosa es si la implementación garantiza esos derechos de las víctimas o no. Pero yo estoy convencido que el acuerdo puso a las víctimas en el centro del acuerdo y les dio un lugar muy importante. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es el profesor Marco Romero de la Universidad Nacional y presidente o director de CODES. Marco, hablemos un poco del desplazamiento. El gobierno parece subestimar realmente esta situación y no la reconoce. Se está dando el desplazamiento. Algunos hablan que solamente es en el Cauca, pero parece ser que en otros territorios se dan otras situaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo diría que el desplazamiento forzado es quizás la característica más estructural de los daños que ha producido el conflicto en Colombia. Ahora, siempre se han dado fenómenos de desplazamiento forzado masivo, solo que esta es la primera ocasión en que se reconoce este problema. Colombia ha tenido unas violencias estructurales en los años 50, la guerra de los 1000 días, muchas guerras que produjeron oleadas enormes de desplazados. En la literatura aparecen como campesinos colonos o ese tipo de categoría, pero no como desplazados. El Estado colombiano siempre fue resistente a reconocer el desplazamiento, porque reconocer que hay millones de desplazados es reconocer la incapacidad del Estado para proteger la gente. Entonces, esto fue el primer punto, la primera batalla. Digamos, la sociedad civil levantó debates sobre el desplazamiento, el Estado se negaba a reconocer el tema. En el año 97 vota una ley de desplazados, pero el Estado tampoco ha sido capaz de administrar justicia. Los responsables de desplazamiento son muy diversos, directos, indirectos. Aquí hay participación de agentes de Estado, insurgencias, paramilitares, muchas veces intereses económicos que van por la tierra o que van... Correr la gente es muy rentable de muchos territorios de Colombia. Y entonces, de alguna manera, el Estado tampoco fue capaz de administrar justicia. La impunidad frente a desplazamiento hoy es superior al 95%, es decir, a través de la justicia ordinaria. Ahora se espera que la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad permitan mucha más verdad y mucha más justicia en la medida en que le van a dar incentivos positivos a quienes concurren a estas instancias para reconocer la verdad y ayudar a la reparación. Pero siempre hemos tenido ese problema. Desde la Ley 387 se empezó a montar un sistema oficial, y ya en ese sistema oficial hay 7.3 millones de personas registradas. Ahora, hemos visto un decaimiento en los últimos 2 años del registro y del reconocimiento de los desplazados del último tiempo. Pero esto es, digámoslo, ya un episodio recurrente comparado con otras épocas. La gran pregunta para una sociedad es ¿qué hacer con todos estos millones de desplazados? ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y lo que hemos visto es que la gran mayoría de la gente procede de la sociedad rural. El conflicto se ha desarrollado fundamentalmente en las zonas rurales del país por ser un conflicto irregular y también porque muchos intereses apetecen los territorios de indígenas, de afrodescendientes. ¿Cómo no? Cuando miramos quiénes son los principales afectados del desplazamiento, los campesinos. Es decir, el desplazamiento es más o menos la destrucción del movimiento campesino y sus organizaciones, pero también ha impactado fuertemente pueblos afrodescendientes de manera desproporcionada respecto del porcentaje de población que son en Colombia, pueblos indígenas, mujeres rurales, es decir, es la sociedad rural la que ha sido afectada. Y toda esta gente se ha volcado a las ciudades buscando protección o buscando algunas garantías mínimas de tipo social. En Colombia, en las zonas rurales, no hay, digamos, en general, un sistema de salud, un sistema de protección, de justicia, de educación,
lo hay más en las ciudades, pero las ciudades también son ciudades duales, son ciudades donde hay, las ciudades colombianas todas son zonas donde hay opulencia y donde hay miseria, y casi siempre llegan a las zonas de miseria. Claro, se crean cinturones de miseria. E incluso es allá donde llegan los desplazados, no porque decidan llegar allá, sino porque muchas veces los corren de las otras zonas, incluido la participación de las autoridades, que les parece bien que estén con los pobres, no en otras zonas, y de alguna forma lo que ha ocurrido, Carlos, con esto es que la tragedia humanitaria se convirtió en una tragedia social. ¿Por qué? Porque la gente antes tenía, por ejemplo, nosotros hicimos estudios en 2010 con la Universidad Nacional para la Corte Constitucional, donde se muestra que la gente en un 50% vivía sobre línea de pobreza. Y después pasó a un nivel de pobreza del 95%. ¿Por qué? Porque la gente perdió las casas, perdió la tierra, perdió su trabajo, perdió sus capitales productivos. Sí, no todos eran, digamos, tan pobres. Había campesinos muy pobres, pero la mayoría, digamos, tenía ingresos que perdió. Y entonces ahora va a una periferia urbana, y en las periferias urbanas entran a competir con la economía informal de las ciudades, y esto ha producido un deterioro social. Entonces la solución pasa obviamente por lograr la verdad, la justicia, la reparación, pero también pasa por dar un lugar a estos pobladores, ya sea en la economía y la sociedad urbana o en la sociedad rural. Generar una expectativa nueva para ellos. Muy bien. Muy breve tal vez, Marco, sobre el tema del ambiente electoral, que esta primera parte que ha sido la campaña de Senado y Cámara de Representantes presentó muchos signos de violencia y que vulneran los derechos humanos y amenazan la estabilidad de los derechos humanos. ¿Crees que eso continuará en la parte de la campaña presidencial? Creo que la campaña presidencial es una campaña polarizada, fuerte. Incluso creo que no van a haber muchos cambios en la composición del Congreso de la República, pero a nivel presidencial sí se está debatiendo el país entre dos opciones muy claramente. Hay distintos candidatos, digámoslo así, pero hay un espectro de centro a la derecha y hasta la derecha extrema, y hay fuerzas, digamos, de centro hacia la izquierda, unos buscando de algún modo mantener un statu quo económico y de algún modo poniéndole trabas al acuerdo de paz. No creo que van a destruir el acuerdo de paz, porque eso ya no es posible, pero sí van a tratar de hacer una implementación minimalista y de algún modo los temas donde hay reformas importantes limitarlos, mientras que por la otra vía se podría encontrar coaliciones que podrían apalancarse en el proceso de paz para hacer una transformación importante de la sociedad colombiana. Por supuesto, Marco. Yo creo que esa es la expectativa en la que estamos. Vamos a una campaña presidencial que va a ser definitiva para el futuro de Colombia, porque está en juego el fortalecimiento de la democracia, las garantías que permitan despejar el camino hacia la paz estable y duradera. A todos nos conmueve, por supuesto, la crisis humanitaria, la tragedia de los derechos humanos, y lo que queríamos era justamente escuchar desde la voz de un experto justamente una especie de SOS, de convocatoria al pueblo colombiano para unir esfuerzos alrededor de esa defensa de los derechos humanos y de la plena vigencia de las libertades. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo programa de Paz por lo Sano. Muchas gracias, Marco, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos.